Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Magazín El Lavadero. Tras el parón de Semana Santa, regresamos con muchas ganas. Os hemos echado mucho de menos en estas 3 semanas que hemos parado por los días grandes de aquí, de Alhaurín de la Torre, la Semana Santa. Ahora regresamos con mucha fuerza y con muchos contenidos gracias a nuestros colaboradores que nos acompañan cada semana. Hoy que tendremos Más que Cultura con Sumaya Chahir, llegará a Alhaurín el Deporte y terminaremos con Colores de Pasión, que continúa, durará un mes más, la sección de Carlos Fernández para explicarnos un poco y para analizar y estudiar esta Semana Santa que, como decimos, es nuestra fiesta importante. Continuamos aquí en El Lavadero, arrancamos el programa, que ya es hora, 4:30 de la tarde, y empezamos aquí en Canal Televisión, El Lavadero. Sumaya Chahir es la encargada, como bien sabéis, de abrir cada martes El Lavadero. Esta semana la acompaña una poeta o poetisa, Sierra Castro, así que no os perdáis a Sumaya en Más que Cultura. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más que Cultura del Magazín Lavadero. Gracias a todos ustedes por seguirnos semana tras semana. Y como no, doy las gracias a mi compañero Valle por darnos paso, como siempre. Pues bien, sigo con mi ronda literaria y hoy me acompaña una poeta de origen cordobesa, hay que decirlo que es cordobesa, pero reside aquí en Málaga. Ella es profesora y poeta, como he dicho. Ha publicado en muchísimas revistas, muchísimas colaboraciones con antología y tal. Y más, que tiene 2 libros, que hoy está aquí para hablarnos de esto y más cosas. Ella es Sierra Castro Rodríguez. Vamos a darle la bienvenida a Sierra. Hola Sierra, ¿qué tal? Hola Sumaya, ¿qué tal? ¿Cómo Encantada. estás? Bienvenida. Por fin. Encantada de estar con vosotros, por fin, ¿no? Por fin, porque te hemos pillado, porque eres profesora y hemos pillado, digo, vamos a entrevistar a Sierra. Sí, tengo el horario apretado. Sí, bueno, bienvenida de nuevo, como he dicho. Bueno, Sierra, naciste, eso sí, en Hornachuela, hay que decirlo, ¿no? Córdoba. Sí. Eres licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga. Sí. ¿Vale? Y docente, como he dicho antes, profesora de Lengua y Literatura en la Escuela del Ave María en Málaga. Sí. Pero ¿cuándo empieza a escribir Sierra? Pues cuando empiezo a escribir, pues empiezo a escribir de adolescente, pues yo recuerdo mis primeros poemas, que ahora una los mira con cierto pudor, pues yo creo que tendría 13 o 14 años, o cosas así, ¿no? ¿Por qué todos los escritores empiezan a decir, siempre que hago esta pregunta me dicen, he empezado a la edad de 13, 14, es una edad un poquitín que coincide con los cambios de infancia a... Bueno, claro, la adolescencia yo creo que es un periodo complejo. Yo que trabajo con adolescentes, pues ahora lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Digamos, uno en la adolescencia intenta encontrar caminos para reafirmarse, ¿no? Y ver qué te gusta más. En otras entrevistas que he estado hablando sobre los inicios, ¿no? de mi poesía, yo creo que eso se lleva, yo creo que una nace un poco Nace un poquitín con ello, ¿no? Con esa inquietud. Bueno, entonces, yo vivía en un pueblo muy pequeño, Hornachuelo, pues que tenga ahora un poco más, 3.000 habitantes o cosas así. Un municipio, ¿no? Pequeñito. Sí, y bueno, pues sí que es verdad que me refugiaba mucho en la poesía, era mi modo de evadirme ante quizás otros problemas. Encontrarte ese Sí. tuyo, el otro tuyo, ¿no? Sí, bueno, ahí todavía yo creo que no era consciente realmente, porque una de adolescente pues no sé, intenta encontrarse pero no es consciente de ello, ¿no? Pero luego cuando una lee, decía Machado que la poesía es el diálogo del hombre con su tiempo, ¿no? Y bueno, realmente es eso, intentar encontrarte a través de lo que lees, identificarte, ¿no? Saber que
quizá en periodos de soledad, pues hay alguien que ha pensado como tú, ha sentido como tú y ha sabido canalizar eso a través del verso, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hacemos los poetas, ¿no? Sí, yo iba a preguntarte también que desde estos inicios siempre te ha dado por escribir este género, lo que es poesía, ¿no? ¿O has escrito...? Yo es verdad que soy de poesía y soy más lectora de poesía que de novela. Siempre es algo que tengo pendiente y cada día me ronda la cabeza más empezar una novela, porque tengo documentos, tengo bocetos y quiero hacerlo. Pero luego siempre me encuentro más a gusto en la poesía, que fíjate es un género minoritario, tú ¿no? estás más cómoda, más hostito, como dicen, ¿no? En este género literario con la poesía, Mi ¿no? alma es más de poeta que de Eres muy novelista. sentimental, por lo que veo, ¿no? Muy sentimental, porque la poesía, la verdad, refleja muchísimo los sentimientos, tanto buenos como los malos, ¿no? Hombre, es evidente que el poeta se expone, ¿no? Y a través de los versos, pues expresa, digamos, muchísimas cosas. Hay que Esa es la hablar voz también. literaria, ¿no? Claro, el yo poético, yo siempre, porque alguna vez que otra los alumnos me dicen, pero bueno, todo lo que escribe es lo que ha sentido, bueno, pues sí, la mayoría de las veces no No, hay, no siempre tiene que ver contigo. no siempre tiene que ver conmigo, yo siempre digo, hay que hablar de la voz poética o el yo poético que está, ¿no? En un determinado poema, pero bueno, sí que es verdad que dejamos mucho, ¿no? La mayoría de las veces los poetas pues dejamos mucho en cada poema, porque es más fácil escribir de cosas que te han ocurrido a ti, ¿no? O a tu alrededor, O a ¿no? tu También, alrededor, pero claro. de algo cercano, algo que vive, ¿no? En primera persona, aunque no lo sientas tú, pero que alguien cercano lo viva, ¿no? Y te llegue a ti. Bueno, Sierra, ¿y cuáles son los libros, autores que han influido en ti a la hora de lo que has leído más para seguir trabajando y escribiendo poesía? Mira, yo empecé leyendo, aparte de lo que entonces yo estaba en bachillerato y en COU, yo leía por mi cuenta y me llamaba mucho la atención poemas que tuvieran ritmo, que tuvieran, no sé, que me proyectaran imágenes. Por supuesto yo leía a Machado, que entonces a lo mejor todavía ni siquiera en COU había estudiado a Machado. Es curioso que Salvador Rueda, que es un poeta malagueño, ¿no? Modernista, a mí me gustaba mucho por el ritmo, por la imagen. Entonces yo iba un poco indagando, iba a la biblioteca del pueblo, iba sacando de manera indiscriminada, pues, libros de poesía. Ahí También, está, tú siempre buscabas la sí, poesía en la biblioteca, pues cogías... claro, por supuesto, En las este rimas. caso siempre tiraba por los andaluces, ¿no? No, no te creas, no te creas. Lo que pasa es que, claro, al principio cuando una no tiene formación literaria, porque ahí ten en cuenta que yo todavía podía estar en el colegio, estábamos hablando entonces de octavo de GB, yo recuerdo que tenía, 13, 14 años. ahí tenía 13 años, básicamente, entonces ahí pues, hombre, un poco lo que te enseñan en el colegio, yo recuerdo que tenía un Sí, profesor. era también difícil diferenciar conocimiento y tal, ¿no? Claro, Porque luego una pues sí que es verdad que, por supuesto, ya cuando empecé a estudiar filología y demás, ya estás más en contacto con todo lo que es, sobre todo, yo empecé a estudiar en Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Allí había muchísimo ambiente cultural, que es donde están mis primeras revistas, mis primeros poemas, donde empiezan sí, a ver la luz. ahí vemos cantidad y creo que Sí. tienes más todavía y lo que vendrá, ¿no? Bueno, espero que sí, espero que sí. Seguro, seguro, conociéndote seguro. Bueno, perdona, te he interrumpido. No, no, no. ¿Estudiaste filología? Sí, Filosofía? empecé la Facultad de Filosofía y Letras, hice lo que es el primer ciclo y luego me vine a Málaga, me pilló un cambio, una reforma de esta y terminé en Málaga. Terminé en Málaga los 2 últimos años y ya me asenté en Málaga. Llevo ya 19 años en Málaga y bueno, pues sí, claro que soy cordobesa, tus raíces te tiran, pero yo siempre digo que Málaga pues a mí me lo ha dado todo, ¿no? Me ha Y dado... uno es de donde vive, ¿no? Como hemos comentado antes, estudiar Sí. en malagueña, malagueña. No Tu sé, niño también nacido aquí. efectivamente, Bueno, pues estando ya en Málaga publicas tu primer poemario, ¿no? sí, Que Paraísos Perdidos. sí. Es verdad Eso que fue en el 2013. he perdido la fecha ya. Creo que ese fue en Yo el lo tengo 2011. Ese fue Según los datos que tengo, bueno, no me lo acuerdo publicaste bien. el 2013-11, pero lo publicaste Sí, hace... es posible que sea Sí. 2000. Es que las fechas me Con la fallan. editorial Cénica, un libro que prologa también un gran poeta, el cordobés Rafael Espejo. Sí, Y
Cuéntame, ¿qué es lo que encontramos en este poema, el primer libro, el primer nacimiento literario, el primer nacimiento tuyo, literario? Pues mira, te digo, la editorial... Sería el primer hijo para ti, ¿no? Literario. Sí, la verdad que fueron muchos sentimientos encontrados, porque Óscar, que es uno de los miembros de la editorial Séneca, estaba detrás de mí muchísimo tiempo, porque él me había visto también publicar en revistas culturales también del pueblo, y me decía, Sierra, tienes que publicar un libro que tú vales como poeta, pero siempre como que lo aparcaba, porque para mí la poesía, enfrentarme a la poesía que yo escribía, pues era dolor, ¿sabes? Entonces este libro vio la luz después de una crisis grande que... Entonces recogía lo que tú tenías ya antes Sí, escrito, es ¿no? resultado de una crisis. Y bueno, ahí pues, ese es el libro de Paraísos Perdidos, los paraísos perdidos del amor, que eso lo explico al principio, ¿no?, en el prólogo. Y bueno, casualmente pues me dijo, bueno, vamos a buscar algún escritor que esté ya, digamos, imbuido en lo que es la poesía, ¿no?, y que sea alguien, hombre, que esté ya más consagrado. Y él buscó a Rafael Espejo. Lo que él ignoraba es que yo a Rafael Espejo también lo conocía, porque él, Rafael Espejo había sido compañero mío en el instituto. Habíamos tenido... de Córdoba también, ¿no? Sí, en Palma del Río, porque yo estudié en Palma del Río. Y bueno, pues Rafael Espejo accedió a hacer el prólogo del libro, ¿no? Que él es muy crítico con todo eso. Yo digo, no sé si... Pero bueno, le pareció bien. Estuvimos viendo ahí diversos títulos, porque hay un poema del libro de Paraísos Perdidos que es Penélope 21, y él apostaba un poco más porque le pusiera a este libro de Paraísos Perdidos el título de Penélope 21, porque era como más rompedor. Pero yo en su momento pues veía que era un título que iba a pasar como más de moda y no recogía quizás, o sí, porque realmente el libro de Paraísos Perdidos, digo, los paraísos perdidos del amor, que ya no van a volver más, porque es verdad que... Se quedan atrás. Se quedan atrás, eso es así, como se explica en el prólogo. Y Penélope 21, pues digamos, era una concepción más moderna, porque realmente el libro de Paraísos Perdidos, la mayoría de los poemas, pues tienen un tono muy desarraigado, muy de desamor, de la pérdida, ¿no? Y Penélope 21 hacía referencia a Penélope de Ulises, que esperaba incansablemente a su Ulises, ¿no? A su amado. Pero las Penélopes del siglo XXI, pues, como yo les digo a algunas alumnas mías, digo, eso ya no hay que esperar eternamente, ¿no? Nadie se muere de amor. Bueno, o intentamos no morir de amor. Nadie muere, nadie sufre por Se amor, sufre, pero por amor morir, se sufre mucho, yo eso siempre lo digo, yo creo que el amor es uno de los sentimientos pues que más te hace sufrir, ¿no? Sí, es verdad, muchas veces los adolescentes con los que trabajo, ¿no?, que empiezan a manejar esos sentimientos por primera vez de manera que no gobiernan, pues que no lo dominan, pasan mal. que no dominan bien. Buena suerte que tus alumnos te tienen a ti. Bueno, Sí, lo digo no pensarán sinceramente. todos en lo mismo. No pensarán, pero por lo menos yo creo que lo tendrá en cuenta, ¿no? Lo tendrá en cuenta. Algo intento dejarles, ¿no? A través Claro, de... eso es el objetivo del Sí. el maestro, el maestro de la enseñanza, ¿no? Porque el maestro puede ser maestro de otros campos, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento? Yo sé que tiene que ver algo contigo en Paraísos Perdidos, pero ¿en qué momento en concreto apareció este poemario? Paraísos Porque ya Perdidos, dejaste, sí, porque ya dejaste todo atrás, pero algo te hizo cambiar, ¿no? bueno, Para algo tomar me hizo esta- cambiar, algo que ya tenía muchos poemas recogidos, sí que es cierto, producto de esa crisis que viví y que, bueno, pues me decidí. Óscar, de la editorial Séneca, Óscar Morales se llama, tuvo mucho que ver, porque es verdad que no me dejó, porque quizás sí, Sierra, que tienes que... Y ya me lancé y bueno, pues viví esa experiencia de publicar tu primer libro, que evidentemente pues es grata, ¿no? Y bueno, y dejar aquí pues mucho de mí, realmente nos exponemos muchísimo, ¿no? Pero bueno, es algo que tengo más que asumido. Yo a mis alumnos siempre les digo, a través de la poesía nos conocemos, ¿no? Lo que te decía antes, desde la poesía es un diálogo del hombre con su tiempo. Y luego, en la voz interior. claro, es así. El otro día hablaba con Mercedes Siles, que es catedrática de álgebra, que la conocí hace poco en el Encuentro de Fronteras de Sal, y hablaba de que ella admiraba a los poetas. Yo le decía que, por supuesto, yo admiraba a todos los matemáticos, porque mi inteligencia no está hecha para las matemáticas, quizás porque no me la hayan explicado, pero siempre ha escapado, digamos, a
mi inteligencia, ¿no? A esas abstracciones. Y justamente hablábamos de eso, de la similitud que había de la poesía con las matemáticas. Y hablamos de que la poesía es como la matemática del pensamiento, es como realmente lo que recoges en un poema son las abstracciones, ¿no?, mentales de los sentimientos, ¿no?, y los canaliza a través del verso. La estructura, claro, la hora de estructurarla. Sí. Ya tienes que tener, como tú bien dices, estas matemáticas, ¿no? Sí, Literaria, hay un ritmo ¿no? interno ahí, y en fin, es cierto que no me había parado a pensarlo, pero sí es verdad que sí, que realmente... ¿Eres exigente a la hora de escribir un poema? ¿Lo piensas mucho? Sí, mucho. De hecho, tengo poemas o borradores desde este verano. Lo escribes y vuelves a mirar Sí, y vuelves a muchísimo, mirar y antes vuelvo... de sacarlo. Es más, una vez publicado, incluso vuelvo a pensar, digo, bueno, creo que esta palabra hubiera estado mejor otra, ¿no? Vamos a escucharla, ya Sí. que aprovecho que ya lo tienes abierto, vamos a escucharla hasta... Bueno, pues yo a la hora de elegir recitar poemas míos... Que eres muy, decía yo que eres muy exigente y Sí lo soy, sí. Luego, a lo ver, reflejas en algún poema, ¿no? el tema de la exigencia, bueno, yo escribo, bueno, pues yo creo que con un lenguaje actual, ¿no? No escribo con rima normalmente, pero sí que, a ver, que el lenguaje llegue y que tenga un ritmo implícito. Eso sí, Sí, que lo que tú quieres es que el mensaje llegue sí. al oyente Pero claro que o al lector. efectivamente, pero el mensaje no de manera descuidada. Quiero decir que sí, que llegue, pero que el mensaje está cuidado. Cuidado, exacto. ¿no? Te escuchamos, Sierra. Sí, ¿Tienes? sí, bueno, mira, tengo uno que es de la última parte, del último libro de La luna siempre miente. Sí, de esto vamos a hablar, pero sí, si quieres leer... Pues, te leo de Paraísos Perdidos mejor. Prefiero del anterior, ya que estamos hablando de Pues de Paraísos Paraísos Perdidos, sí, bueno, pues Claro, para que conozcamos un aperitivo del libro. sí. Pues mira, te puedo leer el primero, ¿no? Mal de ausencia, que recuerdo que Inés María Guzmán, que me prologó el segundo, pero sí que es verdad que presentamos el libro en el Ateneo, pues me decía que cuando había abierto el libro le había calado mucho este poema y ella lo recita mejor que yo, tengo que decirlo. Yo no digo nada, yo no digo nada, conozco a las dos, no digo Pero nada. bueno, se llama Mal de ausencia, ¿no? ¿Cómo no verte más y seguir aquí con vida? ¿Cómo vivir y no morir a un tiempo? ¿Cómo, si a cada instante que repaso me suda la camisa de tu ausencia? Debajo de la falda me rebosan las preguntas que no desabrochaste y tu sombra ha resuelto, sin permiso, sobrevivir grapada a mis tacones. Sin falda, sin camisa, sin tacones, en mitad de la oda a tu mutismo, en medio de la calle, me asaltas por costumbre y los bolsillos se me llenan de ira y desconsuelo y no encuentro el revólver que te mate de cerca. Y tú, ciego a mi lencería de ángel terrible, sordo a los paraísos que sobre ti emergen, mudo al sabor nuevo de unos besos robados, sigues, perdido en Boston, repasando las nubes. Un llamamiento de soledad, Sí, ¿no? de ausencia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ausencia. Cuando evidentemente pues sientes esa ausencia, sientes esa pérdida y sabes que, bueno, pues a lo mejor esa ausencia y esa soledad pues no es conjunta, justamente no es conjunta. Bueno, aquí viene, voy saltando porque, a ver, ¿quién son los que han leído los primeros poemarios, aparte de Inés Guzmán, ¿no? Me imagino, ¿no? Los que han leído tus primeros poemas. Cuando tú escribes otros sí, sí, poemas, ¿a quién se lo ofrece para que tu familia, a tu Bueno, tengo amistades, que decir que mis amigas me soportaban, ¿no? Cuando nos daban las vacaciones de verano, porque yo iba a Palma del Río a estudiar y me iba a Hornachuelos, ¿no? Pues yo tenía amigas de Palma del Río, que entonces estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Año 1992, 1993, me llegaban cartas, que ayer incluso alguna salió. Y bueno, pues mis primeros poemas los leían mis amigas de adolescencia y luego en esa trayectoria que yo empecé a estudiar filología hispánica cuando me fui a Córdoba, mi exmarido, que es el padre de mi hijo, es profesor de literatura, era mi profesor de literatura, y evidentemente pues también ejercía ahí de crítico un poco, eso y es así. corregírtelo, ¿no?
¿no? No corregírmelo porque ahí sí que me dejaba a mí quizás más que yo... Más libertad. Sí, o a lo mejor sí me daba opinión acerca de, bueno, esto, lo otro. Lo que pasa es que yo ya sí que me introduje de lleno en la poesía y empecé a leer muchísimo y ahí pues ya me enganché muchísimo con esta generación del medio siglo, del medio siglo, que es Gil de Viedma, Ángel González, Francisco Brines. Ahí ya sí que es verdad que noto cierta influencia en ese... Pero te gustan estas críticas, ¿no? Te gusta esta Claro, por crítica supuesto. para... Claro que sí, y luego estar en contacto con gente que escribía, bueno, durante mucho tiempo también mantuve correspondencia con Rafael Espejo, que él se fue a estudiar a Granada también. Lo que pasa que él ya no es profesor, es poeta y crítico, ¿no? Y bueno, rodearte con gente que escribe, pues eso siempre te aporta y te enriquece, ¿no? Va aprendiendo, uno va mejorando, ¿no? Y tienes que estar también abierto a la crítica, evidentemente. Va mejorando y nace tu segundo libro. La luna siempre Miente. miente. Sí. Bueno, el otro día recordé que ya empecé a escribir poemas para el segundo libro. El título, como siempre, es algo que le da... ¿Te cuesta elegir siempre, el título? Sí, me cuesta mucho porque, claro, el título, yo intento que encierre todo, ¿no? Y pues, estuve dándole muchas vueltas. En los primeros borradores tenía el título de Mentiras y Lunas, y luego pues resulta que se llamó La luna siempre miente porque recogía mejor ese estado de ánimo mío. Yo siempre he sido como... Eso iba a preguntarte, nace de otra manera este libro, ya en otras circunstancias, ¿no? En otras circunstancias sí que es verdad que recoge poemas de este desarraigo, de haber sentido el desamor, la soledad y tener que crecer, o digamos, no crecer, o sí, porque es levantarte de nuevo, ¿no? Cuando tienes rupturas, cuando asistes a lo que es la pérdida Retomar profunda. fuerzas y ánimo para seguir, Sí, ¿no? en ese momento no lo ves, pero uno siempre nace siendo otro después del dolor, eso es así. Nunca una es la que era, ¿no? Con lo cual este libro... Pero tal vez más fortalecido, ¿no? Eso sí lo sabes, porque más sabes que fuerza. has tenido, digamos, momentos muy críticos, muy Experiencia claves, y sabes ya... que naces otra vez o resurges desde el dolor. Entonces este libro recoge poemas de esta también época, pero ya poemas desde la aceptación, el dolor desde la aceptación. Y también hay poemas que elogian el encuentro, pero ya un encuentro escéptico, porque yo soy de naturaleza escéptica. Yo soy de la que no cree en lo eterno, a lo mejor. Pero eso a ver, no es algo que de mí me guste, ¿no? Es algo que la vida me ha llevado a pensar en eso, ¿no? De hecho, tengo un poema en este libro que hay un verso que dice: nunca nada es eterno, ¿no? ¿Qué tiene que tener un poema para que te guste? Ahora ya que tú has pasado de una circunstancia a otra, ¿qué encontramos en este libro y qué poema que te han gustado más en este libro? En este libro yo creo que he cuidado mucho más la forma, los finales. Creo que en un poema es muy importante el final. ¿Sigue teniendo la misma estructura? No, la estructura en este primer libro, como bien decía Rafael Espejo en su prólogo, la estructura es como postales. Este Paraísos Perdidos son como postales desordenadas de sentimientos, como realmente en la naturaleza del amor, que la naturaleza del amor a veces es hasta caótica, ¿no? Y entonces pues hay como picos, ¿no? Este es más ordenado porque asiste, digamos, a las fases lunares, ¿no? La luna siempre miente, tiene una explicación. Eso iba a decirte, explícame cómo llegas a elegir la luna siempre miente. Pues ¿Y mira, qué mensaje quiere transmitirnos con este título? Encierra mucho. A ver, yo iba paseando un día con mi hermano Jesús y él sabe de mi sensibilidad, sabe leer quizás, ¿no? mi silencio, ¿no? Y yo soy siempre de mirar mucho a la luna, eso me viene mucho de mi abuelo, que le encantaba mucho, le encantaba muchísimo, no sé, mirar la luna, eso lo he comentado en alguna otra entrevista. Entonces esa herencia sí que es verdad que me la ha dejado. Y yo siempre en mis días de soledad, en mis noches de soledad y de insomnio, la luna era para mí un elemento de comunicación, porque yo miraba la luna, era como Becker, ¿no? Con la naturaleza. Los románticos, la naturaleza se convertía en confidente, pues para mí la luna era algo así. Pero la luna te eleva, la luna lo que pasa es que es traidora, porque luego está la realidad. Y por eso la luna siempre miente. Aparte de que realmente la luna siempre miente, porque cuando tiene forma de D, ¿no?
que significa que es decreciente, está creciente, y cuando tiene forma de C, que se supone que está creciente, está decreciente, que es que realmente cuando nosotros vemos la luna ya miente, de por sí miente por eso. Y por otra parte, pues el libro corresponde a las fases lunares también, porque las fases lunares el amor crece, decrece y llega un momento Tiene sus etapas. que mengua también, como la luna. Menguante, exacto. Entonces ahí recojo un poco todo, ¿no? Me gustaría que nos leyese algo. De la luna Sí, siempre miente. exacto. El que más te guste, el poema que más Eso está sí, marcado, el que eso- imagino que todos los tienen mucho cariño, pero alguno. Pero a mí de cuando me ellos- dicen el poema que más me guste, nunca sé decirlo. Porque como soy tan Eso, crítica, exacto, es como te digo, ¿a quién quieres más de tus hijos? ¿A uno o a otro? que Difícil, ¿verdad? Difícil. es que es muy complicado, de verdad, elegir, no sé, yo no sabría decirte qué poema a mí me gusta más. Sé que a lo mejor hay poemas que de entrada el lector, pues, no sé, queda más atrapado en unos versos que en otros, pero claro, yo ahí no puedo ser objetiva. No. Vamos a escucharte leyéndonos alguno. Bueno, te voy a leer uno que se llama Reproches, por ejemplo. A reproches. Sí, Reproches. Vamos a escucharte. Cojo unos versos de Juan Ramón Jiménez, que tiene un poema Juan Ramón Jiménez que se llama Reproches, y dice: como el cansancio se abandona al sueño, así mi vida a ti se confiaba. Y empiezo el poema, Reproches. No malgastes tu tiempo en sepultar el fuego en los cajones, cuando menos lo esperes, desprovisto de agua. Vuelve a nacer el tufo del recuerdo. Puedes cerrar capítulos, ahorcar los diálogos acerca de quererme o no quererme y relegarme al limbo de los vientos alisios. Puedes negar la dicha imperturbable de contemplarme cerca, tapiar todas las vías para reconducirte, aniquilar del mundo los peces de colores, pintar camaleones de un triste gris intenso y contemplar los ojos de los gatos, matando la tristeza de estar solo. No malgastes tu tiempo en la creencia de que me fui por siempre de tu vida. Cuando menos lo esperes, me sentaré fugaz en el magnolio y crecerán las larvas y las plagas, despertando al deseo y a su jaqueca. Descenderé la cumbre por la que tú desciendes. Seré la combatiente que nunca sale ilesa, llorándote de furia entre desfiladeros. No malgastes tu tiempo en el paisaje mudo, donde sentir y amar salvajemente son alas combatientes del pecado. No malgastes tu tiempo, pues existí y existo. He de seguir aquí, en lo irreparable. Reproches, con muchos mensajes claros. Claro, he de seguir aquí en lo irreparable. Hay cosas que no se pueden reparar, ¿no? Después del daño. Bueno, pero hay que seguir con fuerza. Eso siempre. ¿Tus alumnos te piden leer algo, poemas? Pues mira, te confieso que sí, pero soy muy reticente, porque no me gusta nunca llevar poemas a las clases. Mira que me lo dice, enseño, porque ellos me dicen enseño. Pero ¿por qué no? Porque les despierta curiosidad. ¿Por qué no nos lee algún poema? Porque digo, porque no me gusta, parece como que estoy haciendo publicidad de mis libros en las clases. Vale, no te gusta. Nos queda poquísimo, vamos, 2 minutos nos queda. Brevemente, el último libro de poesía que leíste. El último libro de poesía que he leído, pues mira, es que tengo mucho así. Bueno, a mí me encanta Raquel Lanceros. El que tengo ahora, sí, Las pequeñas espinas son pequeñas, o A las órdenes del viento, lo tengo ahora por allí. Es que en mi mesita de noche siempre hay, y último... Siempre te acompaña libros de Siempre poesía. tengo muchos, sí. Quiero ahora hacerme con la antología de Antonio Machado, que han participado varios poetas, entre ellos Antonio Jiménez Millán, también Raquel Lancero, que se llama Estos días azules y este sol de la infancia, que es el último verso que se le encontró a Machado en el bolsillo, ¿no? Bueno,
Pues llegamos se acabó ya el tiempo, Sierra. Pues Muchísimas nada. gracias por estar aquí. Me ha encantado escucharte, la A verdad. mí- a mí- Aunque tú dices que no, pero sé que lees bien. Yo te he escuchado en otras ocasiones. Muchas gracias. Yo soy muy Muchísimas. crítica. Muchas gracias por invitarme. Eres muy exigente, yo también soy muy exigente, pero está bien reconocerlo. Muchísimas A gracias. vosotros por invitarme, un placer. Y vuelves siempre cuando quieras, ¿vale? Pues ahí estaré cuando queráis. Bueno, me tengo que despedir del programa. Bueno, señores, toca despedirnos por hoy el programa y la semana que viene os espero aquí en Más que Cultura, en Torrevisión de Laurel La Torre. Sed felices y hasta pronto.